Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí para platicarles acerca del miedo o la ansiedad que hemos estado experimentando durante esta emergencia y también para dar respuestas a los comentarios que amablemente hicieran Mario, María, Marisol y Alejandra, ¿sí? Así es de que empezamos. ¿Cómo hacemos para controlar el miedo? Me escribían en alguno de los comentarios que me hicieron llegar. Pues bien, vamos a hablar un poquito acerca del miedo. El miedo es una de las emociones básicas. Es parte de la caja de herramienta con la que nacemos. Es totalmente adaptativa, normal. Contrario a lo que algunas personas piensan, ¿verdad? Que el miedo es una emoción negativa, pues no es una emoción negativa, es una emoción como el resto, ¿sí? Y tiene su función, ¿verdad? ¿Cuál sería su función? Pues vendría siendo como esa señal de alarma que nos indica que debemos de ponernos a salvo, ¿verdad? Vendría siendo como esa alarma este, que nos ayuda a sobrevivir. Así es que es normal que tengamos miedo, está bien que tengamos miedo, ¿sí? Es completamente adaptativo. ¿Cuándo es que ya no es tan normal el miedo? Pues cuando su intensidad sobrepase los límites, ¿verdad? Y esa intensidad, digamos que ya no me permite a mí realizar actividades este, diarias. Es ahí donde ya es desadaptativa, ¿sí? Ya no me permite realizar mis actividades como normalmente lo hago. Es ahí donde se convierte en una, digamos que, emoción negativa. Otra pregunta también que me hacían es, ¿lo que estamos sintiendo ahorita es miedo o es ansiedad? Yo les decía, para mí es miedo. Habrán otros profesionales que dirán lo contrario, pero desde mi punto de vista es miedo, porque lo que estamos temiendo es algo real, es algo inminente, está ahí, ¿verdad? No sabemos en qué momento, ¿verdad? Eso sí, pero es algo real, realmente estamos en riesgo. Entonces, por esa razón para mí es miedo y por eso la plática la vamos a enfocar ahora en, en el miedo específicamente. Vamos a entrar de lleno ahorita a hablar acerca de los pensamientos irracionales, ¿sí? Ante cualquier situación estresante, es normal que podamos experimentar aquello que los psicólogos llamamos como pensamientos irracionales, ¿sí? Y de eso básicamente vamos a hablar. Bueno, pues un pensamiento irracional, pese a que puede ser plenamente normal que aparezca, como ya decíamos, en situaciones estresantes o desconocidas, la característica principal que tiene es que va a ser desadaptativo, pues va a ser negativo, ¿sí? Esa es como que la característica principal, que va a ser negativo. Cuando estamos bajo mucho estrés, ante una situación desconocida, no pensamos cosas positivas, o la mayoría de personas no pensamos cosas positivas acerca de ese evento estresante o acerca de esa situación desconocida, sino que todo pensamiento referente a estas situaciones siempre va a ser de índole negativo. Son pocas las personas que tienen como que esta habilidad o esta capacidad de ver cosas positivas ante una situación totalmente desconocida o estresante. Les voy a comentar acerca de las características que tienen estos pensamientos irracionales. Pues una de ellas es que son automáticos, ¿verdad? Se van a generar de manera involuntaria, escapan a nuestro control. Otra de esas características es que suelen ser infundados, no corresponden a la realidad que podamos estar viviendo, los vamos a exagerar, ¿verdad?
Por otro lado, pueden ser estresantes. Van a provocar, como ya lo decíamos, una respuesta emocional negativa en nosotros. De ahí la importancia de poder reconocerlos y trabajarlos. Algunos pensamientos irracionales que podamos estar experimentando en estos momentos pueden ser, ¿verdad? No voy a resistir un día más, en el caso ahorita que estamos en toque de queda o en cuarentena, ¿verdad? Esta cuarentena no va a acabar nunca, ¿sí? Soy más débil que los demás, no voy a aguantar, voy a morir, soy más débil que los demás, como ya decíamos antes, ¿verdad? Yo no lo voy a poder superar, mi caso será más grave que el resto, segurito que me van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, en fin. Pueden ser muchos los pensamientos irracionales que podamos ir experimentando en estos momentos, ¿sí? ¿Se recuerdan que decíamos que una de las características de estos pensamientos es que eran, ¿qué? Involuntarios, digamos, ¿sí? Son automáticos. Yo no los puedo controlar, no soy consciente de ellos porque están ahí actuando de manera automática. Esto hace que yo esté realizando cualquier otra actividad y sin darme cuenta esté pensando, ¿verdad? Cualquier situación de las que hablamos hace un ratito, ¿sí? O cualquiera de los pensamientos que pusimos como ejemplo. De hecho, a este tipo de pensamientos también se le conoce como pensamientos rumiantes, ¿verdad? Precisamente por eso, porque yo estoy repasando constantemente el mismo pensamiento, ¿sí? Pensamiento circular, ¿verdad? Pensamiento bola de nieve, porque lo tengo ahí y entre más lo pienso, más grande se va haciendo, y eso va teniendo un efecto también a nivel físico. Cuando me toca dar un ejemplo acerca de lo que vendría siendo un pensamiento irracional, ¿verdad? De esto que decíamos, que es plenamente automático. A mí me gusta hacer la analogía, ¿verdad? Con estas escenas en las caricaturas donde a determinado personaje se le aparece el diablito y se le aparece el angelito. Pues bien, yo comparo el pensamiento irracional con el diablito, ¿sí? Esa vocecita que me está ahí diciendo, ¿verdad? Constantemente, me está infundiendo como que temor sin que yo me dé cuenta, ¿sí? Por otro lado, está el angelito. Este angelito, yo debo ser capaz de sacarlo de una manera consciente al identificar, ¿sí? Que el diablito me está hablando. A este angelito, ¿sí? O el pensamiento que este angelito me trae, le vamos a llamar un pensamiento alternativo, que vamos a hablar de esto más adelantito. Bueno, ya dijimos que el causante del malestar, ¿sí? Es este pensamiento irracional que es automático, negativo, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí? Para regularnos, digamos, tiene que ser identificar, ¿sí? Ese pensamiento irracional, ¿sí? Es importantísimo que aprendamos a identificar este pensamiento irracional, este diablito del que les hablaba. Y esto lo podemos hacer para cualquier situación, ¿verdad? Este pensamiento, que ya dijimos que es automático,
que no siempre yo estoy consciente de él. Con este pensamiento estamos evaluando nuestra realidad. Siempre estamos pensando algo. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, el primer paso para regularnos va a ser identificar ese pensamiento automático. Pues bien, una vez que hayamos identificado este pensamiento automático, ¿verdad? Que en estos casos van a ser irracionales, lo que nos toca es echar a andar, digamos, las estrategias que nos ayuden a regular o a eliminar ese pensamiento irracional. Cuando detectes que algunos de estos pensamientos se conviertan en irracionales y en consecuencia puede hacer de que te empieces a sentir mal, una de las estrategias que puedes utilizar es una que se llama stop, ¿sí? Y esta estrategia consiste en, justamente, al identificar estos pensamientos, ¿verdad?, que me están causando cierto malestar, que son negativos, ¿sí?, que son irracionales, pues yo, de manera consciente, voy a decir la palabra stop, ¿sí? Lo puedo hacer también mentalmente. Esto como una forma de poner un alto mental, ¿sí? Y luego buscar hacer cualquier otra actividad, ¿sí?, que me sirva para distraer o alejarme de este pensamiento irracional, ¿sí? Algunas veces se aconseja tener algún objeto, como puede ser una liga, ¿sí?, un hilito, como comúnmente decimos, en la muñeca, y al momento de decir la palabra, al momento de hacerme consciente del pensamiento irracional, ese pensamiento que me está causando cierto malestar, decir la palabra stop, ¿sí?, al mismo tiempo que estiro esta liga, este hilito, y me doy un golpecito, ¿sí?, en la muñeca, ¿sí? Luego busco hacer otras actividades. Esta es una estrategia que puede servir para buscar actividades que me ayuden a distraerme de ese pensamiento irracional, sobre todo para hacerme consciente de ese pensamiento irracional que dijimos que es automático. Tal vez la estrategia más adecuada o importante en estos casos es una que se llama racionalización, ¿sí?, que aquí entra al juego el angelito del cual les hablaba hace un rato, ¿sí? ¿En qué consiste esta estrategia? Pues bien, al momento de identificar, ¿sí?, si se dan cuenta, también esta parte de identificar el pensamiento automático, el pensamiento irracional, ¿verdad? Entonces, que ya lo habíamos dicho, ese es el primer paso. Entonces, al momento de yo identificar ese pensamiento irracional, ¿sí?, voy a empezar a cuestionar ese pensamiento irracional, ese pensamiento automático, ¿sí? ¿De qué manera lo puedo hacer? Pues sacando el angelito que les decía, ¿sí? Este angelito, que vendría siendo un pensamiento alternativo, ¿verdad?, al irracional, ¿sí?, yo lo debo de sacar de manera consciente al identificar el pensamiento negativo, ¿sí?, y lo voy a empezar a cuestionar, ¿sí? Entonces, para poder cuestionar, ¿sí?, a este pensamiento negativo, yo puedo valerme de la información oficial que existe, ¿sí? ¿Qué información oficial es la que tengo? ¿Sí? Pues que el 80% de todos los que van o vamos a enfermar, ¿sí?,
no, digamos que va a ser leve, no vamos a sufrir los síntomas graves, ¿sí? Ese 80% se va a enfermar de una manera leve, ¿sí? Un 15% de ese 80%, ¿sí? Va a ser el que va a tener algún tipo de complicaciones. Un 5% de ese 15% va a necesitar ayuda médica, ¿sí? O cuidados intensivos, digamos, ¿sí? Y de ese 5%, según las estadísticas, ¿sí? Solo el 2% es el que va a morir, ¿sí? Entonces, esta es una información que nos puede ayudar al momento de estar cuestionando este pensamiento negativo, irracional, del que hablábamos, ¿verdad? Pongamos que mi pensamiento irracional es que yo soy más débil, ¿sí? Que el resto, ¿sí? Entonces, una pregunta que podría ser el angelito, ¿sí? Podría ser, ¿por qué iba a ser yo más débil que los demás? ¿Sí? ¿Qué evidencia tengo que yo sea más débil que los demás? ¿Sí? Entonces, podríamos cuestionarnos también la edad, ¿sí? Que de eso también se habla, que hay cierta edad de riesgo, digamos, ¿sí? Podría yo cuestionar esa parte. No estoy dentro de del rango de edad de riesgo, ¿sí? Esa podría ser otra parte que yo podría cuestionar, ¿sí? Si yo aprendo a hacer esto, ¿sí? El nivel de ansiedad, digamos, va a bajar, ¿sí? Al momento que yo estoy haciendo esto. Porque voy a estar racionalizando, como la misma técnica lo dice, ¿verdad? Y me voy a estar dando cuenta que de repente no tengo ninguna evidencia para decir que yo soy más débil que el resto. No estoy dentro del grupo de riesgo, ¿sí? No tengo ninguna enfermedad grave de base. En fin, todas esas cosas van a ayudar a que me calme, ¿sí? Algo que pasa en consulta, digamos, con este tipo de técnicas es que cuando uno se las enseña, a la semana siguiente viene la persona y le dice, fíjese que no me ayuda de nada porque yo sigo teniendo miedo, sigo teniendo la ansiedad y sigo igual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al yo poner en práctica esta técnica, al racionalizar, al identificar, digamos, el diablito, al sacar de manera consciente el angelito con ese pensamiento más adaptativo, ¿sí? Me voy a calmar por unos 10, 15 minutos, si al caso, ¿sí? Pero luego de ese tiempo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? El diablito me va a empezar a hablar sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo reconozca, ¿sí? Y ahí volvemos a lo importante de aprender. El primer entrenamiento es aprender a reconocer ese pensamiento automático, ¿sí? Porque ahí está. Y muchas veces no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer al identificar nuevamente ese pensamiento automático? Volver a sacar el pensamiento alternativo, volver a sacar el angelito. Y esto es un entrenamiento, no es magia. Pero sí, digamos que aprendemos a hacerlo, nos puede traer algunas ventajas. Otra cosa que nos puede ayudar, ¿sí? Que incluso podemos utilizarla como complemento a las dos estrategias que ya dijimos hace un ratito, es la respiración, ¿sí? Aprender a respirar de una manera adecuada, ¿sí? Respirar de manera adecuada, eso nos
nos ayuda, ¿verdad? Yo siempre les digo que respirar de una manera adecuada es la forma natural que el cuerpo tiene para relajarse, para calmarse. Solo que también hace algunos días yo en son de broma también decía, ¿verdad? Que en estos tiempos hasta respirar es peligroso, ¿verdad? Pero dejando la broma a un lado, es importante también ponerle atención a nuestra respiración, ¿verdad? Inhalamos por la nariz, ¿verdad? Lento, profundo. Sostenemos un poco el aire. Luego exhalamos por la boca, igual lento, profundo. Repetimos unas 3-4 tandas de 10 respiraciones de esta manera. Y lo más probable es que nos vamos a relajar, nos vamos a tranquilizar, ¿sí? Pero la respiración siempre como un complemento, ¿sí? A la racionalización. La que de verdad nos va a ayudar, ¿sí? Va a ser la racionalización. Vamos a aprender a pensar de una manera distinta. Bueno, a grandes rasgos es algo de lo que podemos hacer, ¿verdad? Es un tema grande, que tal vez no quedó del todo claro, pero pueden seguir investigando, pueden seguir preguntando, y lo más probable es que van a encontrar información de complemento a esta. Espero que la información les sea útil, que por lo menos esto sirva para que ustedes se interesen en el tema y que sigan investigando. Por supuesto que pueden seguir preguntando. Si les interesa, si quieren que sigamos hablando del tema, pues pueden preguntar. Estamos para servirles.